¿Te preguntas por qué, a pesar de las buenas noticias que ves sobre XRP, su precio no reacciona? ¿Sientes que te estás perdiendo algo? ¿Que hay un secreto que otros conocen y tú no? Te voy a contar por qué XRP no explota a pesar de las excelentes noticias de adopción. Y lo más importante, ¿cuál es el verdadero catalizador que lo llevará a las 3 cifras? Así que si eres un inversor de XRP o estás pensando en serlo, no te puedes perder este vídeo. Te prometo que cuando llegues al final comprenderás XRP como nunca antes y tendrás una visión clara de su verdadero potencial. Lo primero que debes entender, y esto es crucial, es que XRP no es Bitcoin ni es Ethereum. Esto es muy importante que lo comprendas. Muchos inversores noveles, rookies o con poca experiencia los agrupan a todos bajo el término criptomonedas, pero sus propósitos son tan distintos como los de un lingote de oro, un computador y una autopista internacional. Según su propio white paper, el XRP Ledger se creó para resolver un problema gigantesco. Y presta atención, los pagos transfronterizos, lentos y caros del sistema bancario tradicional como SWIFT. Ese es el objetivo de la creación de XRP. XRP no es una criptomoneda que creó un pringado o un friki en una plataforma de esas que nos permiten crear criptomonedas para enriquecernos porque especulamos con su valor. No, XRP es una criptomoneda que se creó con un objetivo claro y es desbancar el sistema SWIFT del sistema bancario tradicional. Esto es muy importante que lo entiendas, porque a partir de este concepto voy a hilar todo lo que viene a continuación, ¿de acuerdo? Sigan viendo. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Ejemplo. Imagínate lo siguiente. Mover dinero de España a Japón tarda varios días y tiene un coste muy alto porque se aplican comisiones caras. XRP fue diseñado para hacer esto mismo en segundos y por apenas unos céntimos de comisión. No tengo los datos, pero básicamente una transferencia internacional con el sistema SWIFT suele tardar entre 3 y 4 días y depende de la cantidad que tú transfieras, te pueden cobrar una comisión de 60, 100, 200 o 300 dólares. Esto es una barbaridad. Esto en la época actual en la que estamos viviendo, esto es arcaico, esto no nos vale, y menos a las entidades financieras y a los bancos que son el público objetivo de XRP. Pero bueno, esto todo te lo voy a ir explicando poquito a poco a continuación. Mientras Bitcoin es el oro digital o también denominado como dinero para la gente, porque se creó para que la gente tuviera dinero de manera descentralizada y anónima, y Ethereum, la computadora mundial para aplicaciones, porque a través de su red se crean los contratos inteligentes y demás aplicaciones, XRP es una herramienta de eficiencia financiera global construida para instituciones. Esto te lo he dicho hace 10 segundos. El público objetivo de XRP son las instituciones financieras y ahí están los grandes inversores, las cajas de ahorro, los bancos, bancos centrales, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que esto lo tengas muy presente, que el público objetivo no eres tú y no soy yo, que somos pequeños inversores. Gente que compra pequeñas cantidades de XRP con el objetivo de algún día ganar dinero. No, el público objetivo de XRP son las instituciones financieras. Tenlo muy claro porque si no, no vas a entender lo siguiente. Su objetivo es ser el activo puente más rápido y eficiente del planeta. A que a ti eso te da igual, tú lo que quieres es ganar dinerito, pues eso. Esa es su esencia, no la especulación minorista. Atención, no la especulación minorista. Y es precisamente esta frase la esencia de XRP, la que nos permite entender por qué su precio parece ignorar las buenas noticias de la prensa, los análisis de expertos vendehumos y el hype que se crea en redes sociales. Presta atención, existe una hoja de ruta muy clara y hasta que no llegue su momento, el precio de XRP se va a mantener. Se va a mantener. La pregunta que debes hacerte en este preciso instante es la siguiente. ¿Cuál es ese momento y qué lo activará? Bueno, pues quédate porque esto te lo respondo a continuación. Para comprender XRP hay que entender el problema que vino a solucionar. Nació en 2012 de la mano de Ripple Labs, porque los pagos internacionales de esa época eran un puto desastre, lentos, caros y opacos.
¿Qué buscaban sus creadores? Reducir fricciones eliminando intermediarios, acelerar la liquidación de días a segundos y liberar capital inmovilizado de los bancos. Liberar el capital inmovilizado de los bancos. Presta atención. Piensa en los bancos que tienen que tener reservas millonarias en cada país solo para poder facilitar transferencias. XRP elimina esta necesidad. En esencia, XRP no se creó para ser una inversión especulativa para ti y para mí, sino la solución tecnológica directa para un problema real y muy costoso en el corazón de las finanzas globales. Esa es su razón de ser. Ahora ya sabes que XRP no fue creado para los pequeños inversores, sino para las grandes entidades financieras. Por eso se diseñó precisamente para no verse afectado por la especulación, el FOMO y los análisis de vendehumos de Internet. Aquí es donde muchos de vosotros os confundís y tenéis la sensación pesimista de que XRP jamás superará los $3. Recuerda, ¿a quién va dirigido XRP? Principalmente a instituciones financieras, bancos, proveedores de pagos y grandes empresas. El modelo de negocio de Ripple es vender su tecnología y soluciones a estos gigantes para que usen XRP en sus operaciones diarias. Esto significa que tu papel como pequeño inversor no es el de un usuario directo de XRP para realizar pagos transfronterizos, sino el de un inversor en el futuro de la utilidad. Es decir, si tú tienes XRP o quieres comprar XRP, estás apostando por el futuro de un proyecto, no estás apostando por la especulación que pueda resultar o que pueda tener como consecuencia la subida del precio. Esto es muy importante que lo entiendas. Invertir en XRP es apostar a que en un futuro la adopción institucional masiva impulsará la demanda de XRP. ¿Entiendes ahora la diferencia? Tu inversión se basa en que los bancos y las empresas empiecen a utilizarlo a gran escala, no en que se convierta en la moneda del pueblo, como es Bitcoin. Y a continuación la pregunta del millón, la que todo el mundo os hacéis, la que muchos de vosotros me escribís en los comentarios, la que genera más frustración. ¿Por qué si veo tantas buenas noticias de Ripple, el precio de XRP no explota? Bueno, pues hay un secreto a voces que los mercados institucionales entienden, pero los inversores minoristas como tú a menudo ignoramos. XRP no fue creado para ser un activo especulativo que suba o que baje salvajemente. Su valor intrínseco, su utilidad, reside en la capacidad de mover miles de millones de dólares en segundos. Y para un banco o una gran empresa que va a mover una fortuna, la estabilidad del precio es fundamental. Si el precio de XRP se dispara un 20% en segundos, la operación de ese banco se vuelve inviable y costosa. Necesitan previsibilidad. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Y el suministro? Porque podrías pensar, hay muchos XRP, pero esto no sube. Pero para las instituciones es al revés. Necesitan que haya suficiente liquidez, es decir, muchos XRP disponibles en el mercado, para poder comprar y mover grandes cantidades sin que su propia compra dispare el precio. Las buenas noticias que vemos son noticias de adopción y utilidad, no de especulación de corto plazo. Están sentando las bases para una futura demanda masiva, no para una subida impulsada por el hype. Esta fase es de construcción masiva de infraestructura y confianza institucional. XRP está en la fase de cimentar su utilidad a escala global, no de explotar especulativamente. Si XRP no es especulativo por propósito y por diseño, entonces ¿cuándo explotará su precio? La respuesta es muy clara: cuando se alcance un punto crítico de demanda institucional real y sostenida. No cuando un influencer hable de ello, sino cuando los bancos y las empresas lo utilicen masivamente cada segundo del día. Esto ocurrirá cuando la liquidez on demand, es decir, la ODL de Ripple, se convierta en un estándar global para un volumen significativo de pagos transfronterizos. Imagínate que cada banco, cada gran corporación utilizando XRP. Ese sería el momento. También cuando la tokenización de activos en el XRP Ledger crezca exponencialmente, generando una demanda constante de XRP para facilitar billones, es decir, billones con B, en transacciones de activos digitalizados. Piensa en bienes raíces, oro, acciones, todo eso moviéndose en el XRP Ledger. Además, la claridad regulatoria global total será fundamental para eliminar cualquier incertidumbre
por esas grandes instituciones. Finalmente, cuando el mercado de XRP alcance el volumen diario de transacciones tan masivo, estamos hablando de billones de dólares al día, que incluso con el suministro existente, la demanda de uso supere drásticamente la oferta disponible para la compra, esto creará una escasez por uso intensivo y es en ese momento, en ese escenario, un precio mucho más alto para XRP se volvería no solo posible, sino lógico y necesario para permitir que se muevan cantidades gigantescas de valor de forma eficiente. Sería el reflejo de su utilidad a escala global, no de una burbuja especulativa, tío. La conclusión, y con lo que debes quedarte, es que XRP es mucho más que una criptomoneda especulativa. Es una infraestructura en construcción, una solución a un problema real, y su precio se moverá al ritmo de su adopción institucional masiva. Tu papel como inversor es entender esa hoja de ruta y la paciencia que requiere. Así que sin más dilación, con esto y un bizcocho, hasta el viernes que viene, no, hasta el domingo a las 8.